Bienvenidos a un episodio más del Derecho A. Antes de comenzar, quiero agradecerles que nos abran las puertas de sus hogares, de sus trabajos o donde sea que nos estén sintonizando. Semana a semana, nuestro objetivo es el mismo: acercar la información legal a quienes no necesariamente son expertos en el tema, resolviendo esas dudas cotidianas que a todos nos surgen en algún momento sobre nuestros derechos. Hoy abordaremos un tema fundamental, con un enfoque muy particular: el derecho a la privacidad, pero desde la perspectiva del secreto bancario. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿O por qué es tan importante que las instituciones protejan nuestra información? Y sobre todo, ¿a quiénes y en qué casos están obligadas a proporcionarla? Para despejar esas dudas, contamos con un invitado muy especial. Pero primero, vamos a ver esta cápsula y enseguida comenzamos. Durante décadas se pensó que el secreto bancario era solo para proteger el negocio de los bancos. Pero en años recientes, las autoridades empezaron a usarlo como una puerta abierta para investigar a cualquiera sin control. Parecía que, al abrir una cuenta de ahorros, renunciabas a tu derecho a la intimidad. Fue en 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un golpe sobre la mesa. La Corte decidió que tu información financiera es parte de tu vida privada. No son solo números. Tus estados de cuenta dicen qué comes, a dónde viajas y qué enfermedades tienes. Por eso, dictaminaron que si una fiscalía quiere husmear en tus cuentas para investigar un delito, obligatoriamente debe pedirle permiso a un juez de control. Esta decisión histórica fortaleció el papel de nuestros jueces en Jalisco. Ahora, el juez de control es quien decide si hay razones suficientes para acceder a esa información. Porque en el Supremo Tribunal de Justicia sabemos que proteger tu dinero es importante, pero proteger tu privacidad es fundamental. Justicia transparente, privacidad garantizada. Ya estamos de regreso. Y pues para hablar de este derecho a la privacidad hemos traído hasta aquí a un experto en la materia. Debo decirles que tenemos al maestro Joseph Irving Olid Aranda. Él en el ámbito académico es docente en el ITESO, ha impartido clases en la Universidad Cuauhtémoc, Campus Guadalajara, en la Universidad Nueva España y en el Consejo de la Judicatura del Estado. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad Nueva España y especialista en Justicia Constitucional y la tutela jurisdiccional de los derechos por la Universidad Pisa en Italia. Ha laborado como director jurídico de Civilidad para Transformar AC e Ingenio Social CSC. Fungió como defensor público en la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal en Personas Desaparecidas y actualmente es litigante para el despacho del Toro Carazo. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestro, y veo que en la semblanza nos quedamos cortos porque además usted ha escrito muchos libros y ha participado en unos tantos más. Coméntenos de esos porque no vienen en... Bueno, pues de antemano gracias por la invitación a todo el equipo de aquí del Poder Judicial por esta invitación y por un tema tan interesante. Justamente he participado en varios textos, yo destacaría específicamente dos. Uno es el de Teoría General del Amparo, que lo editó Editorial Trillas, y que precisamente pues el amparo es uno de los mecanismos o una de las herramientas que nosotros tenemos para proteger este tipo de derechos cuando la Fiscalía no hace las cosas bien en cómo se consigue la información. Otro de los libros es el de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que bueno, para este tema a lo mejor no va a ir tan relacionado, pero que pues también es bastante interesante ese tema. Claro, pero nada más para que se den una probadita del experto que trajimos en este tema en específico. No, gracias por la invitación. Maestro Olid, pues vamos a empezar al tema que nos ocupa. Sí. Y pues empezamos por ¿qué es el derecho a la privacidad?
Bien, pues bueno, nosotros tenemos una constitución que digamos es un documento que no firmamos como tal todos, pero que estamos de acuerdo con lo que dice. Ese documento, pues bueno, tiene una serie de derechos. Uno de esos derechos se le llama derecho a la protección de datos personales. A veces algunos derechos nosotros le damos un nombre, pero en otros países se les va dando otros nombres y luego algunas personas escriben libros y le dan también su propia denominación. Entonces, bueno, ¿qué sería la privacidad? La expectativa que yo tengo como ciudadano de que cierta información pues se mantenga justamente pues como protegida, que no esté al acceso de cualquier persona, y por cualquier persona nos referimos incluso al propio Estado, que yo tengo una esfera privada y entonces el Estado va a tener como ciertos límites. El Estado pues no puede llegar y apropiarse de esa información o buscarla así como si nada y luego utilizarla en nuestra contra para temas fiscales, penales, de todo tipo. Ah, muy bien. Y en esta ocasión, aparte del derecho a la privacidad, hemos ido en un tema en particular, el secreto bancario. ¿Qué es el secreto bancario, maestro? Bien, dentro de esta parte de privacidad, digamos que nosotros tenemos una serie de derechos que se derivan de la privacidad. Por ejemplo, yo tengo la expectativa de que nadie entre a mi domicilio, yo tengo la expectativa de que cierta información de carácter bancario esté protegida, es decir, que no cualquiera pueda acceder a ella. Yo puedo tener también una expectativa de que las comunicaciones privadas, por ejemplo, mis mensajes de WhatsApp, que no cualquiera los pueda revisar y que sea pues una decisión mía. Entonces, el secreto bancario vendría a ser esa información que va recolectando los bancos desde que nosotros iniciamos un trámite. Vamos a la sucursal y oye, quiero abrir mi cuenta y me van a pedir varios documentos. Toda esa información que yo le voy dando al banco va a ser parte de ese secreto bancario, pero por ejemplo, si yo empiezo a utilizar las tarjetas, las cuentas, los cheques, toda esa información pues también el banco la va recolectando. De hecho, desde hace aproximadamente 3 años, para que nosotros podamos utilizar una aplicación bancaria, la aplicación nos pide en el celular que activemos la localización. Si no la activamos no podemos iniciar sesión. Y entonces esa información también la están recolectando los bancos. Todo eso es parte del secreto bancario. O sea, hasta el banco sabe en dónde estoy. Exactamente. En tiempo real. Sí, si usted ahorita enciende su celular porque necesita hacer una transferencia, se va a saber la ubicación aproximada en la cual se encuentra. Y aparte de ese, ¿qué otros datos sensibles tiene el banco? Bueno, debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros utilizamos algo, en este caso pues una tarjeta bancaria, nosotros generamos algo que yo le llamaría hábitos de consumo. ¿Qué es un hábito de consumo? Que por ejemplo, no sé, yo tengo mi tarjeta y imaginemos que yo el fin de semana salgo a comer pues con mis papás. Y entonces, pues pago con la tarjeta. Entonces, el banco podría saber, si se pone a revisar mis estados de cuenta o quien los revise, va a decir, oye, cada fin de semana van a este restaurante o en esta ocasión fueron a este otro restaurante. Y entonces se va generando ese tipo de información que si alguien la traduce, que si alguien es como más incisivo, se puede dar cuenta de eso. También puede pasar que, por ejemplo, yo tengo mi esposa y entonces yo le hago transferencias a mi esposa. Entonces el banco va a saber y el Estado va a saber si se apropia de esa información que, no sé, que el día 15, después de que a mí me paga el despacho, pues entonces a los 10 minutos yo hice una transferencia por tanta cantidad a tal persona y que esto se va replicando pues justamente pues cada día 15 o cada día 30. Entonces todos esos hábitos de consumo es información que va recolectando el banco, que nosotros no nos damos cuenta, pero que todo lo que vamos haciendo se va recolectando. Caray. Ahora, precisamente hablando de ir a un restaurante, creo que precisamente por eso es que ha salido a la prensa luego de que gastó 30,000, 50,000 cierta persona, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay, pensando en una situación de esas, qué diferencia hay entre la información que recolecta el SAT y la información a la que puede tener acceso Fiscalía o que recolecta Fiscalía respecto de estos consumos que no se explican? Bueno, aquí es muy importante como esa parte, porque el SAT, digamos que su facultad principal pues es el tema de los impuestos, el recaudar impuestos, ver que nosotros que debemos de estar pagando impuestos, pues paguemos lo que digamos corresponde con eso. Pero
También debemos de considerar que eventualmente pues el SAT va ejerciendo sus facultades conforme lo va considerando. Digamos que hay leyes que les dicen cómo deben de actuar, pero no es como que en todos los casos, en todo momento estemos siendo vigilados por el SAT. Pero debemos de considerar lo siguiente: el banco recolecta la información, pero porque hay una obligación de por medio. Entonces, la información se recolecta, la almacena, y entonces pueden llegar las autoridades, en este caso el SAT, y decirle, pásame esta información. Va a haber cierta información que también, digamos, forzosamente se la tienen que entregar, porque también los bancos, por ejemplo, están obligados a prevenir el lavado de dinero y este tipo de cosas. Ahora bien, pasamos al lado de Fiscalía. Fiscalía está un poco más limitada, porque cuando nosotros hablamos de Fiscalía, debemos de considerar que hay una intención del Estado de que alguien eventualmente, primero lo investigamos y que eventualmente pueda estar en prisión. Entonces, como es más grave lo que está haciendo, en este caso la Fiscalía, hay más restricciones. Entonces la Fiscalía no puede llegar y decir, entrégame toda la información, banco, porque yo la necesito. No, aquí en este caso lo tiene que hacer a través de un juez. Le pide autorización al juez, el juez le dice, ¿sabes qué? Está bien justificado lo que me estás pidiendo, y entonces pide la información al banco y la puedes utilizar. Digamos que esa sería la ruta. Muy bien, pues qué tema tan interesante. De repente uno no dimensiona hasta que nos hacen llegar esta información como usted atinadamente lo está haciendo, maestro Lee. Y pues bueno, este es solo una probadita de lo que se va a ver en el siguiente bloque, porque vamos a un corte y regresamos. Ya estamos de regreso y pues ahora vamos a entrar a los ejemplos, a lo que les ocurre a las personas en la calle, ¿no? Pensemos, maestro Lid, yo gano 10,000 pesos, pero en mi tarjeta gasto 50,000 pesos. No se da casi eso en nuestro país. El SAT puede darse cuenta de dónde entró ese dinero para que yo pudiera gastarlo, o cómo es eso, cómo es que se da cuenta el SAT, ¿qué pasa ahí? Bien, aquí en este caso, como lo comentaba, hay ciertas situaciones en las cuales de pronto las instituciones están obligadas a informar al SAT, pero también el SAT, digamos que pues tiene sus facultades de comprobación y tienen ellos la posibilidad pues de estar pues de pronto pues revisando cuáles son los hábitos de una persona y pues su correlación con lo que sería el pago de impuestos. Entonces, por ejemplo, imaginemos el caso de la tarjeta de crédito. Se usa la tarjeta y digamos que hay un rastro de lo que se gasta, pero luego esa tarjeta se tiene que pagar. Entonces, ¿se paga a través de qué? Pues a lo mejor transferimos de nuestra cuenta de débito a la cuenta de crédito. Pero, ¿qué pasa cuando de pronto yo llego al cajero o yo llego a la sucursal y entonces digo, oye, pues en esta ocasión lo que debo en la tarjeta de crédito lo voy a pagar en efectivo? Entonces ahí es donde puede empezar a haber problemas, porque el SAT sí va a decir, oye, pero pues este dinero ¿de dónde salió? Si tú ganas tanta cantidad y entonces gastaste todo esto, pero luego pagaste esto, pues entonces ¿de dónde pasó todo eso? Sin embargo, también hay que atender a un aspecto de realidad. Es complicado que el SAT supervise a todos los contribuyentes del país, entonces normalmente vemos que este tema de las facultades se inicia sobre todo pues en personas morales, es donde normalmente va a ocurrir esto. O sea, todavía como persona física, como ciudadana, tal cual, no tengo como tanto foco así es. Del SAT. Sí. Pensando en el SAT o en la UIF, en la unidad de inteligencia financiera. Sí. Para empezar, ¿nos podrías explicar, maestro, qué es la UIF, la unidad de inteligencia financiera? Se ha pensado desde pues, años atrás que de pronto todo el fenómeno de la delincuencia organizada empezó a evolucionar y entonces pues cada vez se utilizaba más el sistema financiero porque digamos que al
al haber toda una serie de situaciones de delincuencia que finalmente son una situación de negocio, es decir, pues la droga se vende, la extorsión genera recursos, entonces todo este dinero pues ¿dónde queda? O sea, tiene que entrar de lo informal hacia lo formal. Entonces, con esto se empezaron a crear instituciones y la labor de la UIF es pues tratar como de ver este tipo de operaciones, este tipo de cuentas, este tipo de personas que pues cuando analizas su perfil financiero pues dices, oye, pues esto está raro. Y está raro porque a lo mejor recibió dinero de alguien que tiene una acusación por delincuencia organizada y ese dinero lo recibía periódicamente y este tipo de cosas. Si nos vamos a lo histórico, está un caso muy conocido que es el del juez italiano Giovanni Falcone, que en Italia había facultades, el juez tiene como ciertas facultades de investigación y entonces lo que ocurría era que ellos tenían la posibilidad de solicitar información. Entonces él empieza a solicitar información a todos los bancos y ahí es como empieza a construir una parte de su investigación. Ok, y ahora pensando en la UIF, si yo llego al cajero a querer sacar dinero y de repente me aparece que tengo mi tarjeta bloqueada y voy e investigo y es que la UIF te la bloqueó. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer? ¿O por qué pudo haber pasado? Por eso de que estuve recibiendo dinero de dudosa procedencia. Sí, aquí cuando es la UIF, o sea, yo por encima del SAF diría, si es la UIF, estamos en problemas. Eso sí. ¿Por qué estamos en problemas? Porque el régimen jurídico actual es muy complicado de defenderse y no cualquier abogado podría tomar un asunto así. Por ejemplo, un asunto penal, pues hay muchos penalistas que pueden hacer una buena labor, pero para un tema de la UIF se necesita alguien que conozca las leyes especializadas del tema financiero, que conozca las reglas de operación de la UIF, que le sepa el amparo, incluso pues si hay que ir a Ciudad de México, pues hay que ir a Ciudad de México, entonces es complicado. Sí hay formas de defenderse, a mí me parece que el amparo es la mejor herramienta para defenderse en ese caso. Muy bien. Ahora pensando en otro escenario, dos personas se están divorciando y la esposa solicita que se le entreguen los estados de cuenta del marido para saber cuánto gana y a qué pensión alimenticia puede ella alegar. ¿Eso es posible? ¿En qué supuestos? ¿Cómo ocurre? Sí, en este caso es posible porque también debemos de considerar que hay derechos en juego, lo que podríamos decir. Sí, yo tengo un derecho a la privacidad, tengo un derecho a un secreto bancario, pero también cuando yo me veo inmerso en una contienda, en una controversia judicial, pues entonces esa otra persona pues también tiene derecho a probar lo que necesite probar. En este caso que mencionas es un caso de un divorcio, pero imaginemos que también hay de por medio niñas, niños y adolescentes. Vamos a poner por encima la privacidad del derecho de los niños a recibir alimentos, pues no. Entonces sí se puede recibir, obviamente pues el juez tendría que justificar esa decisión. ¿A qué me refiero con justificar? Pues que haya una razón de por qué pedir la información, que no sea arbitrario, que no sea nada más pedir información por pedirla, sino pues tenerla y que tenga un propósito. En este caso, probar algo, probar cuál es la capacidad económica de alguien que tiene que pagar esos alimentos. O también justo en el tema familiar está, por ejemplo, el concepto de la pensión compensatoria, que en este caso pues la mujer no pudo trabajar durante el tiempo que estuvieron en matrimonio, pues también a lo mejor necesita probar qué patrimonio tiene la otra persona para que pues le otorguen lo justo. Muy bien, muchas gracias. Algo que ocurre mucho también en nuestra sociedad, que de repente le debemos al banco y empezamos a llamar, a recibir llamadas de abogados de que paga y paga. ¿De dónde sacaste mi información? ¿Quién te dio mi número? ¿Cómo sabes que debo esa cantidad al banco? Si yo le debo al banco fulanito de tal y me están hablando de un despacho, vete tú a saber el nombre. ¿Pueden ellos tener mi información? ¿Qué pasa ahí? Sí, pero bajo ciertas condiciones. Las leyes en materia de protección de datos personales, que esta parte del secreto bancario no deja de ser también protección de datos personales, pero estas leyes lo que dicen es, tú tienes información, tú la puedes transferir, es el concepto que dice la ley, pero la transferencia tiene ciertas reglas. Entonces, esas reglas, por ejemplo, sabemos que los bancos de pronto contratan despachos de cobranzas, pues sí le podrían pasar cierta información. El problema se viene más en cómo la utilizan
que en el solo hecho de que la utilicen, porque justo estas dinámicas a veces pasa que a las 12 de la noche están llamando por teléfono o que le empiezan a marcar a familiares que ni siquiera tienen un carácter de aval o algo similar. Entonces a mí me parece que este sí puede ser un mal tratamiento de datos personales, y aquí en Jalisco no, pero por ejemplo en Ciudad de México hay un delito que se llama cobranza ilegítima. Eso puede ser materia de delito cuando, digamos, cruzan una línea para ser muy hostiles y con eso buscar cobrar eso. Pues ahí está una tarea para los legisladores aquí, ¿verdad? Sí. Porque sí, de repente debe mi primo y me están marque y marque a mí y yo pues ¿qué les digo? ¿Les pago? ¿No les pago si yo no les debo, verdad? Sí. Pensando ahora en esos derechos, ¿cuál debe de ser el equilibrio existente entre el derecho a la protección a mi privacidad y el derecho que tiene el Estado de perseguir y castigar los delitos? Bueno, a mí me parece que esto va a depender de muchísimos factores. El principal de ellos que tendrían que considerar, en este caso, pues el Ministerio Público o eventualmente el juez, pues uno, por ejemplo, la gravedad de la conducta. Tenemos delitos en el Código Penal que, digamos que no lo voy a decir para demeritar, pero por ejemplo tenemos delitos de crueldad animal. Entonces, que una crueldad animal podría justificar inmiscuirse en los gastos que puede tener una persona en el sistema financiero, me parece como que no hay relación, ¿no? Pero si decimos, oye, es que a esta persona le están acusando de un fraude, por ejemplo, un esquema Ponzi. Ah, no, pues espérame, o sea, eso es de cajón, o sea, es una receta de cocina, presentas la denuncia, pide los estados de cuenta, hay una justificación directa. Entonces, por ejemplo, la Corte aquí ha utilizado conceptos que me parece que en este caso se podrían aplicar, como la proporcionalidad, la idoneidad y la necesidad. Proporcional, pues que con relación a la gravedad del delito, con relación al nivel de necesidad que se tenga de la información, pues lo pedimos. Idoneidad, que sea aquello que yo busco, es decir, lo que voy a obtener en este caso de la información es lo que yo busco, no digamos que tiene que haber justo esa relación. Y en este caso la necesidad, pues justo que haya una justificación de fondo de por qué solicitar esa información. Además, en el tema penal, como ya lo adelantaba, tiene que ser por medio de control judicial, es decir, el fiscal ante el cual se presentó una denuncia tiene que ir a pedirle permiso al juez, el juez puede dar ese permiso por escrito o en audiencia y entonces tiene que haber esa justificación. ¿Por qué se hace así? Porque se cree que el juez es un poco más imparcial y eso va a evitar que el fiscal, digamos, vaya a pedir 500 solicitudes de información bancaria, ¿no? Vamos solicitando solo lo necesario respecto a las investigaciones en las que sea necesario. ¿Y esa información a quién se la pide el juez o el...? Bien, en este caso va el fiscal con el juez le dice, la puedes pedir y hay un sistema o un esquema de colaboración que se llama CIARA. Es un sistema como interno en donde las fiscalías y la Comisión Nacional Bancaria, que digamos es como la autoridad que regula los bancos, van a estar en comunicación y entonces con base en esa información pues le va a llegar a la fiscalía, porque debemos de recordar que en materia penal el juez no tiene como tal conocimiento directo de la carpeta de investigación, por eso es que le tiene que llegar a fiscalía. Ok, o sea, no es como algo que vaya a ser muy burocrático, ya hay un sistema que se presta a esta situación. Sí. Muy bien, pues este es el primer bloque, vamos a otro bloque más, no se vayan, continuamos. Ya estamos de regreso y continuamos haciéndole preguntas complicadas al maestro Lid y poniéndolo a prueba de sus conocimientos. Va muy bien, maestro, va muy bien. Tenemos otra serie de preguntas de lo que ocurre o lo que generalmente piensa la gente o lo que generalmente me han preguntado a mí de repente en la calle. Algunas veces les contesto bien, otras mal, pero para eso trajimos al experto. Muy bien. Maestro, se dice que si constantemente estoy depositando en efectivo más de 15,000 pesos en mi cuenta, el SAT se puede dar por enterado e inmediatamente llamarme a saber qué está pasando o hacer algo respecto de mi cuenta. ¿Esto es verdad? Bien,
es parcialmente cierto, porque el SAT puede establecer como ciertas reglas, digamos que no, ya no es como el trabajo de los legisladores, sino que es lo que el SAT va viendo como en la práctica que se necesita. Y entonces, pues sí es una realidad que se ha instruido a los bancos a que den esta información. Pero como lo comentaba, no es tan sencillo para el SAT revisar a tantos millones de contribuyentes que tenemos en México. Entonces va a ser algo que puede generar problemas más bien cuando ya el SAT está propiamente en facultades de comprobación. Pero va a ser poco complicado que una persona que hizo eso 3 veces, a los 5 días le marque el SAT y le diga ven para acá porque está pasando esto. No es tan sencillo. Ok. También pasa, maestro, de que una misma persona abre varias cuentas en distintos bancos para estar ahí recibiendo sus menos de 15,000 pesos. ¿Tampoco hay problemas en ese supuesto o ya ahí llama más la atención? Bueno, digamos que eso lo que genera pues es tratar como de vemos la regla y buscamos cómo saltarnos la regla. Pero digamos que el SAT puede tener acceso a una o a toda la información. Entonces la realidad es que si de pronto el SAT revisara eso, pues sí se va a dar cuenta. Ha pasado, por ejemplo, con las propias empresas que a lo mejor pueden tener una cuenta que digamos tiene una operación 100% regular, en la cual pues a lo mejor reciben, lo que reciben pues de ahí hacen las retenciones correspondientes de impuestos, esto y lo otro, pero imaginemos que por alguna razón tienen otra cuenta que la tratan con mayor informalidad. Si el día de mañana el SAT les habla para facultades de comprobación, van a decir, oye, de esta cuenta te ponemos palomita, pero de esta cuenta te vamos a poner una X porque hiciste aquí un desastre. Y entonces como eso pasó, pues lo que va a terminar ocurriendo pues es que sí se van a meter en problemas. Entonces digamos que eso nos puede servir como para escondernos un poquito de la autoridad, pero si la autoridad empieza a hacer sus labores, se va a dar cuenta. Y ahí empiezan los problemas. Sí. Pensando en eso de que me bloquean, pensando que me bloqueen la UIF o el SAT, me bloquea mi cuenta en donde tengo cualquier cantidad de millones de pesos. Ajá, bueno, fuera. Pero me bloquean mi cuenta con 200 poderosos pesos que cargo yo generalmente en mis cuentas. Sí. ¿A dónde puedo acudir o qué puedo hacer para desbloquear esa cuenta? ¿Qué se hace? Bueno, aquí en este caso, si es directamente el SAT el que ordena esta situación, lo ideal sería, pues buscar un abogado que conozca del tema fiscal, específicamente administrativo fiscal. Pero también existe la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que ellos también pueden estar en posibilidad de brindarnos asesoría y dar la información de cuál sería la ruta específica a seguir. Puede haber herramientas como el amparo, pero yo creo que aquí lo ideal sería primero votar como lo primero y luego ya buscar escalar el tema más arriba. Ahora, si el bloqueo fuera por parte de, por ejemplo, el Poder Judicial a instancia de una solicitud de la Fiscalía, aquí pues tiene que ser la propia vía penal la que lo resuelva, que en este caso es yo ir con el juez y decirle desbloqueala con estos argumentos o presentar un amparo. Pero pues es algo aquí sí técnico, aquí sí 100% recomendable buscar un abogado, porque por ejemplo para un amparo así yo tendría que aportar la información, justificar la procedencia de la suspensión y un montón de situaciones que sí son más técnicas, más con un mayor nivel. O sea que el público, nuestro público puede saber que existe, pero no hay forma de que tú solito lo resuelvas. Sí, busque al experto en el tema. Existe el mito de que hay cierto tipo de amparos que yo los puedo hacer en una servilleta y avanzan, es correcto, pero este amparo no. No, en esos casos. No se va a poder. Mejor no meterse uno en esos líos, ¿verdad? A ver, pensando que estuvieron alguien, no sé, fiscalía o alguna tercera persona estuvo pidiendo información al banco de mis datos personales. Sí. ¿Puedo yo exigirle al banco que me proporcione esa información? ¿Quién solicitó esa información? ¿Para qué efecto solicitó esa información? ¿Y cómo se hace eso, si es que se puede? Bien, a mí me parece que el banco sí estaría obligado a decirnos eso porque debemos de tomar en cuenta algo. Yo tengo mi información en el banco, digamos que el banco tiene mi expediente. Entonces, si un día llega un juez y le dice, oye, dame información de esta persona, pues el banco en cierta medida sí me tendría que decir, oye, estoy autorizando esto, y pues te aviso para que pues arregles tus problemas legales que puedas tener.
Desafortunadamente, en algunas ocasiones los bancos pues como que sí le tienen un poco de miedo a la UIF, al SAT o al propio Poder Judicial, y a veces es muy complicado que te den esa información. A mí me ha pasado ver en asuntos en donde los clientes tienen las cuentas bloqueadas y prácticamente es rogarle al ejecutivo del banco para que te dé esa información, pero pues sí están obligados a dar esa información. Ahora bien, también debemos de considerar de que ya cuando se genera eso, pues también hay formas legales de llegar con la autoridad y decirle, oye, pues yo sé que estás generando algo que se llama actos de molestia. Cuando ya invaden esos derechos que son míos, la autoridad hace algo que se llama actos de molestia, y entonces pues yo puedo llegar a la autoridad y decirle, oye, pues dime por qué me estás investigando para defenderme. Entonces eso es lo que a lo mejor yo podría hacer en ese caso. Muy bien. Maestro Lid, hablando de tu experiencia, ¿algún asunto que nos puedas comentar que pueda servirle a nuestro auditorio de información respecto de este tema? Bueno, yo aquí varias cosas, a lo mejor algún asunto en particular no, porque me parece que se quedaría corto. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la UIF, sí tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de quién recibimos transferencias, hacia dónde las mandamos y todo esto, porque la realidad es que pues, en el México moderno pues no sabemos con quién estamos tratando para determinadas situaciones. Yo, por ejemplo, hoy puedo poner en venta mi carro y a lo mejor yo digo, oye, pues hazme una transferencia. Y pues ciertamente yo no me voy a poner a investigar quién es la otra persona, a qué se dedica, si se dedica a algo exactamente lícito o ilícito. Pues digamos que es una carga que yo como ciudadano pues normalmente no asumiría, pero ciertamente ahí justo son como esas zonas de riesgo, porque al rato resulta que a esta persona la están investigando por uno o por otro delito y entonces ahí va el bloqueo de cuentas. Ahora, cuando hablamos ya específicamente del tema penal, aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque en algunas ocasiones los bloqueos pueden generar algo que yo le llamo una muerte civil. Hoy en día, 2026, nosotros dependemos muchísimo de las operaciones por esa vía. O sea, para que yo pueda, por ejemplo, tener un plan telefónico, pues a lo mejor me pueden pedir cierta información. Para que yo pueda sacar un crédito hipotecario, pues naturalmente tengo que formar parte del sistema financiero. Pero si el día de mañana me bloquean las cuentas, ¿qué va a pasar? Pues no puedo pagar. Y entonces el banco no va a decir, bueno, te voy a esperar a que resuelvas tus problemas. No. Entonces hipoteca, te van a presentar una demanda, todas estas situaciones. Entonces aquí sí la recomendación es que pues también siempre, sobre todo me parece que para las pequeñas y medianas empresas, cuando se pueden ver inmersas en este tipo de situaciones que nadie está exento, pues tengan justo como planes financieros alternos para atender a este tipo de situaciones. A mí me ha pasado ver empresas que les bloquean las cuentas y, a ver, págale a tus trabajadores, ¿cómo le vas a hacer? No, pues no puedes ni siquiera pagarles, porque si les pagas en efectivo, va a ser todo un rollo, porque entonces no le pagaste al IMSS, no pagaste esto otro, y que las facturas no van a estar timbradas y un montón de situaciones, y eso genera contingencias en las empresas. Entonces aquí sí es importantísimo que nunca nos bloqueen las cuentas, porque ya en el tema de las empresas se complica mucho. Y como les digo, buscar buenos abogados, porque la realidad es que también hay malas prácticas. Yo he visto mucho investigaciones penales en donde, por ejemplo, llega el asesor jurídico y el asesor pide el bloqueo de cuentas. Y uno dice, oye, pero pues la fiscalía es la que debe de investigar, ¿no? ¿Cómo llegas tú directo con el juez y pides eso? Entonces, por ejemplo, hoy tribunales de aquí de Jalisco están definiendo criterios en donde dicen, no, que sea la fiscalía, porque la fiscalía va a investigar, la fiscalía va a obtener cierta información y en teoría lo va a pedir cuando crea que se justifica. Entonces me parece que pues también eso, desde la parte jurídica, pues buscar buenas prácticas, y desde la parte social, pues tratar a lo mejor de consultar abogados antes de que pase, para justamente pues prevenir ese tipo de riesgos. Claro, y algo tan sencillo se puede convertir en un caos por lo que comentas, maestro. Espero que estén tomando nota, hayan agarrado papel y lápiz para que anoten todo esto, porque se sale así como de lo que cualquiera pudiera pensar. Sí. O si no, que vean las retransmisiones del programa. Sí, ahí le pueden pausar y... Pausan y le anotan. Ahí vamos anotando. Le pausan, ahí en el YouTube le pausan. Maestro, una última pregunta. Si mi cuenta
no tiene complicaciones de nada, si yo estoy gastando lo que puedo justificar, gastando lo que gano, así sea un empleo informal. Sí. Y esté yo así haciendo mis depósitos en mi cuenta, no tengo por qué tener problemas porque puedo justificar que ese dinero lo obtuve vendiendo papas o cómo se justifica eso. Sí, aquí también debemos de considerar que las autoridades son conscientes de que existe también pues el México informal. O sea, aquí estamos hablando a lo mejor justo en el segmento anterior yo explicaba el tema de pequeñas, medianas empresas, pero hay un México informal, el México de los tianguis, el México de los comerciantes en la calle, el México de los artistas que en ocasiones no están inmersos en un tema muy formal. Entonces toda esta parte, pues sí, eventualmente si se dan situaciones, pues ellos se pueden defender bajo este tipo de esquemas. La realidad es que el sistema no te exenta como tal de que no pagues impuestos, pero lo acepta, y dentro de esa aceptación pues digamos que no hay una persecución frente a otro tipo de persecuciones que sí hay. Por ejemplo, hoy digamos el gobierno lo que busca combatir es por ejemplo facturas falsas, pero no justamente que la señora que a lo mejor vende papas en una plaza pública sea la que esté evadiendo impuestos, porque la realidad digamos que pues todos los impuestos importan, pero en realidad la mayor evasión justamente pues se da en los altos niveles, no en la venta de papas. Entonces, pues bueno, ese es un aspecto de realidad, pero pues aquí el tema pues es que la formalidad te da muchas ventajas. El que tú estés dentro del sistema financiero, que te da posibilidad, que a lo mejor ya después le puedes decir al banco, oye, pues préstame para un carro, oye, préstame para esto, oye, préstame para esto otro, y los bancos pues a lo mejor pueden tener mejores tasas que si yo voy con el vecino de la esquina que presta dinero y que si no le pago me va a cobrar el triple. Entonces, esas es también las ventajas. Muy bien, vamos a corte, regresamos. Ya estamos de regreso y estamos con la parte que más me gusta a mí del programa, porque es una dinámica, maestro Lid, en el que usted tiene dos paletitas. Sí. Una con una tachita y la otra con una palomita. En esta dinámica le voy a hacer preguntas y usted me va a decir si es mito o es realidad. Si no le achina, va a ser un shot de tequila que tenemos ahí. No es cierto. No, eso es broma. Bueno, va a ser mito o realidad. Me va a decir, eso es mito, y nos va a decir por qué, o es realidad, y nos explica por qué. ¿Le parece? ¿Estamos preparados? Muy bien. Va, maestro. ¿El banco puede darle mi estado de cuenta a mi esposo o a mi esposa sin mi permiso? ¿Mito o realidad? No, esto yo lo consideraría más mito. Me parece que aquí tiene que ser por vía judicial. El único supuesto en el que considero que podría ser cierto es si fuera una cuenta, digamos, mancomunada. Pero yo entiendo que por la pregunta de origen, pues sería cada quien tiene su cuenta, ¿podría llegar? No, eso sí no se podría. Muy bien. Siguiente, maestro. ¿El SAT puede ver las compras que hago en el extranjero con mi tarjeta? Sí, eso sí se podría, esa es una realidad, porque si la tarjeta está dentro del sistema financiero mexicano, es información que eventualmente puede estar al alcance del SAT. Sabemos nosotros que justo en los estados de cuenta, lo que a veces pasa es que vienen así como conceptos y dice, no sé, compra, no sé, Sears en tal lugar, compra de esta otra tienda en tal otro lugar, compra de boletos de avión, Guadalajara, Madrid, todo eso se puede saber. Entonces aquí sí el SAT sí lo puede hacer. Aunque se vayan al rincón más alejado de... Sí, si utilizan el sistema financiero mexicano, sí. Ahora, imaginemos que la persona pues tiene la capacidad económica y saca una cuenta en el extranjero. ¿El SAT podría requerir información? La respuesta también es que sí. Es mucho más complicado para el SAT porque no es nada más decirle a la Comisión Nacional Bancaria, entrégame esta información, pero también puede obtener información del extranjero. Ok. Siguiente. Si recibo una transferencia de un desconocido, ¿el banco está obligado a darme su nombre completo de esa persona? Bueno, digamos que no hay una obligación como tal del banco, pero hay un esquema
que es el de los comprobantes. Sabemos que todo este sistema que se opera en México es el de los SPEI. Entonces, si esto pasa, no es como que el banco tenga directa la información, pero sí es información que puedo obtener. Entonces, lo que pasaría si yo llego al banco es que me van a orientar cómo sacar el comprobante que le llaman CEP. Hay una página del Banco de México donde yo puedo descargar y ahí va a venir la información. De hecho, esta es una herramienta muy útil para las personas que desafortunadamente son víctimas de algún fraude y entonces, oye, le transferí a tal persona porque le iba a comprar una consola de videojuegos y pues me bloqueó de Facebook. ¿Qué puedo hacer? Oye, pues con la cuenta busca esa transferencia en el Banco de México y el Banco de México te va a decir cuál es el nombre real de la persona que recibió la transferencia y eso es muy útil porque ahí yo no necesito la fiscalía, es información que se genera en automático. Qué interesante, porque también los fraudes de que te vendo tal cosa súper barata y ahí va uno antes de perder la oferta. Exactamente. Y nada. Y nada. Muy bien. Siguiente, si a mi domicilio llegan estados de bancarios del anterior inquilino, ¿puedo abrirlos? Bueno, lo puedo hacer, pero no lo debo de hacer. Aquí el tema es que es información privada. El que estén llegando a mi domicilio por una o por otra razón no me da el derecho de abrirlos. Y entonces, pues, incluso yo me podría meter en ciertos problemas al hacer eso. No diría problemas penales, pero pues pueden ser problemas vecinales, otro tipo de situaciones que nosotros deberíamos evitar. Entonces, no debo de hacer eso. Incluso voy a poner un supuesto. Imagina que una casa está medio abandonada, ¿puede llegar la fiscalía y llevarse los sobres? Tampoco lo puede hacer. Entonces, aquí sí hay limitaciones. Muy bien. Siguiente, maestro. ¿Es verdad que el banco vende mi historial a las empresas que me llaman para ofrecerme seguros o cualquier cantidad de cosas que me quieran vender por teléfono? Sí. Aquí el tema es que los bancos están inmersos en lo que se le llama las sociedades crediticias. Entonces, el banco va compartiendo información sobre hábitos de consumo, sobre créditos que yo tengo y entonces, pues hay información a la que yo puedo acceder y cómo me califican mis créditos, cómo me califican el uso que yo le estoy dando a mis tarjetas y si soy apto para que me presten. Entonces, no sé exactamente cuál sea el esquema financiero de cuánto reciba el banco, pero digamos que sí hay un ganar-ganar para las sociedades crediticias y para las instituciones bancarias. Entonces, sí es información. De hecho, ha habido casos de que hasta las aseguradoras comparten información. En Estados Unidos ha sido muy común que pues una persona de repente no reportó algún riesgo de salud y cuando quiere ir a cobrar el seguro le dicen, oye, pero pues es que nos pasaron esta información. Oye, ¿y cómo la conseguiste? No, pues por ahí la conseguimos. Entonces sí pasa, sí es una realidad que pasa. Me parece que la ley es muy blanda en permitir este tipo de situaciones y pues esto también puede generar otros problemas. Claro, porque de repente uno ya no sabe de dónde te están hablando y qué te están vendiendo y cómo consiguieron tus datos, ¿verdad? Exactamente. Bien, siguiente, maestro. ¿La policía puede rastrear mi ubicación exacta a través de mis retiros en cajeros automáticos? ¿Mito o realidad? Me parece que es realidad, pero una realidad un poco complicada porque de repente nosotros podemos tener una noción como de una eficacia policial como muy, muy elevada. La realidad es que pues nuestras instituciones en algunos casos pues sí están en pañales como para esta situación, pero sí es algo que puedan tener a su alcance. O sea, a través de retiros que puedo saber yo, oye, pues están utilizando estos bancos, estas instituciones y entonces sabemos en dónde está ubicado el banco y luego puede ir la policía con el banco y decirle dame las grabaciones. A lo mejor en tiempo real va a ser muy complicado, pero sí es información que se puede obtener. De hecho, por ejemplo, ahora con todas las reformas que se hicieron en materia de desapariciones, esa sería como la investigación perfecta. Oye, es que la persona desaparecida están utilizando sus tarjetas. Oye, banco, entrégame esta información. Oye, entrégame los videos. Oye, hay que rastrear el celular. Oye, hay que rastrear la aplicación. Y con eso pueden dar con la persona a lo mejor de manera mucho más sencilla o por lo menos pues desarrollar las líneas de investigación. Pero digamos que no es tan sencillo así como que por arte de magia salga la información, pero sí a través de varios métodos se va llegando a ese resultado. Muy bien. Última pregunta. ¿El secreto bancario me protege para que Hacienda no sepa cuánto dinero tengo ahorrado bajo el colchón? Bueno, creo que... Mito o realidad. No,
un mito. Pero justo me causó interés esta parte de bajo el colchón, porque estaba pensando, bueno, si está bajo el colchón, pues a lo mejor es dinero que no está dentro del sistema financiero y como tal no lo sabe el SAT. Pero pues digamos que no sería a causa del secreto bancario, sino a causa de que yo no lo he ingresado al sistema financiero. Aquí a lo mejor más bien lo que me protege pues es la inviolabilidad del domicilio, que el SAT no puede entrar así como si nada a revisar el colchón. El colchón. Luego las bromas que me hace la productora, ¿se da cuenta, maestro? Maestro, ¿alguna otra cuestión que se me haya pasado preguntarle y usted considere que sea importante que conozca nuestra audiencia respecto de este tema? Digo, porque evidentemente el tiempo nos come, es muy poco el tiempo, pero me gustaría que nos expusiera algo que se me haya pasado a mí preguntar. Bueno, yo creo que aquí aprovecharía este punto. Aquí lo importante es que cuidamos nuestra información, o sea, que sí estemos al tanto de todo este tipo de prácticas que tienen los bancos, las aseguradoras, las sociedades de crédito, y que cuidemos nuestra información. De pronto, pues también hay que tratar de aprovechar las herramientas que tiene. Por ejemplo, una de las sociedades crediticias muy famosa, que ahorita se me fue el nombre, pero esta sociedad tiene incluso un servicio de que tú le pagas y te avisan si alguien pide información tuya a esa sociedad. Entonces, cuando de pronto a lo mejor uno puede tener ciertos hábitos de consumo, pues también hay que cuidar nuestros bienes, porque como lo he mencionado a lo largo del programa, hay muchas situaciones en las que se están dando muchos fraudes, aprovechando que parte de esta información se puede acceder muy fácilmente. Digo yo que vamos con el juez, que esto y que el otro, pero la realidad es que hay información que es vulnerable. Hemos escuchado también recientemente que ha habido muchos ataques cibernéticos a instituciones financieras, al propio gobierno, y bueno, cada quien tendrá que hacer lo propio para proteger esa información, pero nosotros como particulares pues también hay que buscar cómo protegemos esa información. Por ejemplo, este tema de las cartas, a mí me parece que ya las personas que el lugar donde viven tiene como cierto acceso público, o sea, si vives en una avenida y no en un fraccionamiento, pues yo sí cuidaría el que no esté llegando como las cartas de los bancos, y que pues cualquier vecino, cualquier persona que va pasando pueda agarrar la carta, abrirla, y yo ni me doy cuenta quién la está utilizando y qué finalidad le van a dar. Entonces sí hay que cuidar también esa parte, buscar cómo las instituciones nos pueden proteger más y aprovechar esas herramientas. Muchas gracias. Pues maestro, la verdad nos sentimos agradecidos con su presencia y sobre todo el panorama que nos ha abierto de información que incluso siendo abogada desconozco, porque no estoy tan metida en ese tipo de ambientes. Y pues abierta la invitación para en algún otro momento nos acompañe con otro tema, porque evidentemente hay mucha materia de derechos para que nuestra audiencia conozca, y usted con el conocimiento y la manera tan sencilla de explicar las cosas. Y pues no se pierdan en un próximo episodio, porque va a estar igual de interesante. Nuestros invitados ya se dieron cuenta que son expertos en la materia. Tratamos de traerles a los expertos en cada uno de los puntos y derechos que hemos tratado. Gracias por su atención y los esperamos en una próxima emisión.